Vamos a platicar con Iracema Andrés. Ella es economista y analista de mercados financieros y derivados. ¿Cómo estás, Iracema? Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues aquí lista para platicar con ustedes. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando con la paridad? ¿Qué es lo que está pasando con los inversionistas que están sacando recursos o más bien se están retirando de inversiones de deuda del gobierno mexicano? Bueno, yo quisiera hacer un poquito de historia y recordar que el año pasado tuvimos niveles muy altos por incertidumbre, pero no podríamos regresar a niveles por debajo de 20 pesos considerando que los fundamentales del tipo de cambio, que es el ingreso de remesas, el ingreso de dólares por inversión extranjera directa, exportaciones y por turismo, no son los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces no podríamos estar regresando a niveles de por debajo de 20 pesos. Sin embargo, lo que está sucediendo ahorita es que el tipo de cambio o el peso está absorbiendo factores de riesgo que se observan en mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, la alta liquidez que existe ahorita en el mercado, más la expectativa de un mayor estímulo económico fiscal por parte del gobierno de 1.9 billones de dólares, sugiere a los inversionistas que ya es momento de hacer un movimiento de carteras y están viendo que los bonos estadounidenses mantienen un precio muy bajo y es el momento de entrar y comprar o aprovechar ese precio bajo esperando que las tasas de interés suban en el futuro, considerando que con una mayor liquidez en el mercado aumentará el consumo y al aumentar el consumo, que si bien genera mejores condiciones de crecimiento económico, también va a generar mayor inflación. Y entonces están modificando sus carteras, aumentando mucho la demanda en bonos y eso ha estado incrementando las tasas de interés en Estados Unidos. Dado que el mercado tiene un comportamiento muy ligado, el mercado mexicano con el estadounidense en bonos, aun cuando ha habido salida de capitales en México, y que eso también presiona la tasa de interés, pues está el tema de que se ve cómo suben las tasas de interés en Estados Unidos y eso también está presionando tipo de cambio y tasas de interés en México. Eso es lo que pasa. Sí, Y, Iracema, sí. Iracema, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿qué Iracema, tal, Rogelio? gracias, muy bien. A partir de lo que nos comentas de esta mezcla de expectativas de inflación mayores y, por supuesto, su impacto en tasas, ¿consideras que ya también Banco de México tendría que poner un freno a su reducción en la tasa de referencia? Todo depende del tiempo en el que se presenten las presiones y qué tanto se podría corregir el movimiento sobre el tipo de cambio. Por lo pronto, en el corto plazo, yo estimo que las presiones o la volatilidad continuará y podríamos ver niveles de 22 pesos por dólar. Depende mucho si pudiera tener alguna corrección el tipo de cambio y si el Banco Central no observa mayores presiones sobre la inflación, que podría en la siguiente reunión de política monetaria todavía hacer un ajuste para la tasa objetivo. Sin embargo, para lo que resta del año es probable que tome una pausa, considerando que sí, efectivamente puede haber una presión adicional por tipo de cambio y considerando que al inicio del año ya veíamos que la inflación ya se encontraba en niveles más cercanos hacia el 4%. Es posible. Esto que te comentaba, Iracema, de la salida de inversiones en papel, ¿cómo está afectando a la paridad? ¿Cómo está de alguna manera pues erosionando nuestra cotización? Bueno, cuando un capital sale de México, lo que está haciendo es demandar dólares y al aumentar la demanda de dólares, pues se presiona el tipo de cambio. Esa es la explicación natural del efecto sobre el tipo de cambio. Sin embargo, en particular el tipo de cambio responde a muchos factores, no nada más a la salida de capital de cartera. Como mencionaba, responde a muchas situaciones en Estados Unidos por la cercanía que tenemos, responde a las expectativas de crecimiento, a las expectativas de exportaciones,
también responde a las expectativas de inflación, al movimiento del petróleo. Y entonces son muchos factores alrededor que modifican el comportamiento del tipo de cambio. Por eso les comentaba yo que me regresaba en la historia y veíamos hace un año niveles cercanos a 25 pesos por dólar, cuando había un momento de mucha incertidumbre, pero los inversionistas estaban tratando de cubrir los riesgos a través de la cobertura en dólares y en oro. Si ahorita vemos la situación, los inversionistas se han salido del oro y están buscando oportunidades en los bonos estadounidenses. Pero digo, tipo de cambio responde a muchos factores. En este momento diría yo que está respondiendo más a factores externos que a factores internos. Claro. Aun cuando ha salido capital del país. Iracema, en los mercados, como tú lo mencionas, se comienza a descontar un alza en las tasas de interés en Estados Unidos. ¿Cuándo crees que podría darse ya ese movimiento? Bueno, es importante recordar que tanto el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos como Janet Yellen en el Tesoro mantienen una postura de contener las tasas de interés, las de referencia, en niveles cercanos a 0% hasta que las condiciones de mercado laboral se encuentren en pleno empleo. Esto quiere decir que por lo menos este año y el siguiente las deberían de mantener en 0%. Sin embargo, recuerden que esta es la tasa de referencias o la tasa o el nivel donde van a partir el resto de las tasas que sí se van a negociar en los mercados. En particular para Estados Unidos, el hecho de que la tasa de referencia esté en niveles de 0 y las tasas de mercado secundario empiecen a subir, podría estar generando presión a la banca central para que haga algún movimiento sobre su tasa. Sin embargo, hoy creo que perdimos a Iracema. Bueno, pero pues ya nos dio la idea general. Yo creo que ya nos había transmitido el mensaje original. Sin duda estamos, o más bien el peso está en una tormenta perfecta, de acuerdo con lo que nos dice nuestra entrevistada Iracema Andrés, economista y analista de los mercados financieros, porque no solamente son las tasas, no solamente son los precios del petróleo, no solamente es la inflación, no solamente son factores externos, también internos, ¿no, Iracema? La incertidumbre que generan las políticas públicas de la actual administración, como esta cancelación de la reforma energética y los proyectos de empresas, todo le pega finalmente a la paridad, ya como conclusión. Sí, totalmente de acuerdo. Sí hay muchos factores que afectan a la paridad cambiaria. Como acabas de comentar, la reforma del sector energético también generó incertidumbre. Y pues esa incertidumbre se traduce en una afectación a la inversión extranjera directa, que es un renglón muy importante para darle estabilidad al tipo de cambio. Pues te agradecemos mucho la entrevista, Iracema Andrés, economista y analista de mercados financieros y derivados. Que pases muy buena tarde. Buenas tardes.